Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, entremos al tema del día de hoy. Les quiero contar que esta palabra que hemos preparado para el día de hoy, espero que sea de gran bendición para tu vida, porque sé que ha sido para la vida nuestra. Vamos a estar leyendo del libro primero de Mateo. Vamos a estar en diferentes partes de la escritura en el día de hoy, pero vamos a entender un mensaje súper extraordinario para nuestra vida. Vamos a estar leyendo la persona que Dios puede usar. La persona que Dios puede usar. Y vamos a estar primero en el libro de Mateo, en el capítulo 4. Y vamos a hablar de una persona súper extraordinaria que para mí, leyendo y entendiendo esta palabra, se ha convertido en una persona de verdad de la cual nosotros necesitamos tener mucho respeto. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros somos y tenemos actitudes como la de esta persona. Así que yo te invito que en el día de hoy pongas mucha atención y que si te pierdes alguna parte de la palabra del día de hoy puedas regresar a nuestra página web de tardesdegloria.com y escuches esta palabra del día de hoy. Vamos a estar leyendo entonces el libro de Mateo en el capítulo 4 y en el verso 18. Dice la palabra del Señor. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red de agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan y síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante por la orilla vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, esperando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. La pregunta que nosotros necesitamos hacernos en esta tarde de gloria con el tema que queremos presentar es: ¿estás tú movido por la gente o estás movido por el propósito de Dios? Si eres líder, si eres un pastor, si eres una persona que Dios ha puesto en tu vida que vas a liderar a otras personas, a lo mejor es líder de células, de casas de vida, como le nombren, ¿estás tú llamado por las personas o por el propósito que Dios tiene en tu vida? Pedro, en este momento de la historia, en el verso 18, era un simple pescador. Si Jesús no hubiera pasado por ese momento de su vida, puede ser que la historia hubiera sido muy diferente para la vida de Pedro. Hubiera sido un pescador el resto de su vida, a lo mejor lo hubiera hecho, se lo hubiera enseñado el amor a sus hijos y hubiera muerto. No hubiera sido un gran apóstol, de lo que veremos un poco más adelante de la historia de este pescador, del cual Dios automáticamente, ¿qué le hizo? Le dio un propósito en la vida. El verso lo dice. Jesús lo llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Automáticamente Jesús le da un propósito a Pedro y le dice: Pedro, ya no vas a ser pescador de peces, no va a ser tu trabajo para siempre, no vas a morir haciendo esto, sino que ahora vas a ser un pescador de personas. Lo importante de este tema que quiero que entendamos en el día de hoy es de que Jesús no le estaba diciendo a Pedro que lo importante eran las personas, sino que lo estaba llamando con un propósito a predicarle a las personas, pero con el propósito del evangelio de Jesucristo. Y creo que a veces nos confundimos con esas dos cosas y podemos pasar nuestra vida llevando a propósito o llevando en mente un trabajo pensando de que lo importante es el propósito de las personas, cuando no lo es.
Vamos entonces a cambiar y vamos a ir adelante en la historia y vamos a leer el libro de Mateo en el capítulo 16 y en el verso 16, porque ahora nos vamos a ir un poco más adelante en la historia. Ya Jesús y Pedro han estado caminando, han estado juntos junto con los diferentes discípulos, y en una parte de la historia Jesús le pregunta a Pedro la pregunta de quién él cree que Jesús es. Se recuerda de esa parte de la historia súper importantísima, ¿verdad? En el verso 13, leámoslo. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos, dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El verso 17 dice: Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no lo conquistará. Hermoso verso de bendición, porque Pedro en este momento de la historia testifica de que Dios es quien dice ser, ¿verdad? Pedro reconoce la deidad de Dios en su vida. Al ser llamado por el Señor a una vida de discipulado y servicio, Pedro dejó su profesión de pescador para convertirse en el líder de la iglesia en Jerusalén. Podemos aprender mucho de la transformación que experimentó por sus logros y fracasos. Pedro fue el primero que reconoció públicamente que Jesús era el Mesías cuando el Señor preguntó a los discípulos quién creían ellos que era. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo acabamos de leer. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y creo que cada uno de nosotros también podemos reconocer eso en nuestra vida y podemos compartirlo donde quiera que vayamos y podemos testificar de que Dios es quien dice ser, ¿verdad? Pero creo que hay veces cuando no hacemos eso y podemos caer en lo mismo que hizo Pedro más adelante en la historia. Al confesar resueltamente su fe delante de los demás, no se cohibió por el temor a lo que pudieran pensar. Igualmente, la base de nuestra identidad, tanto en público como en privado, tiene que ser que somos seguidores de Cristo. Nuestras palabras y acciones deben proclamar que le pertenecemos a Él. Después del arresto de Jesús, la fe de Pedro flaqueó. Cuando lo desafiaron a decir si había estado con Jesús, lo negó. ¿Se recuerda de esa parte de la historia? Tal como lo había profetizado el Señor, el apóstol negó 3 veces su relación con Él. Qué lágrimas tan amargas las del discípulo por su acción. Y eso lo puedes ver en Mateo capítulo 26, versos 69 en 75, donde esa parte de la historia, Pedro niega que conocía del Hijo de Dios, niega su existencia, niega que nunca estuvo al lado de Él, lo que Dios, Jesús, le había dicho a él. Después de su resurrección, Jesús perdonó a Pedro y luego lo llamó a amar a las ovejas perdidas del mundo. Y es ahí donde yo quiero reflexionar en la escritura del día de hoy, para esas personas que en el día de hoy piensan de que su llamado no tiene propósito, que su llamado en el día de hoy es algo que pueden dejar. Recuerde la historia de lo que leímos al principio, de que Jesús estaba pasando por la orilla del mar. Pedro, Simón, en ese entonces está pescando. Está teniendo un trabajo normal, no tiene en verdad un propósito en la vida, está haciendo lo que hace por hacerlo. A lo mejor sus antepasados lo hicieron, por supuesto, y lo está haciendo. Pero Jesús le da un propósito automáticamente y le dice: Pedro, ya no vas a hacer esto por el resto de tu vida, no vas a morir haciendo esto, sino que ahora vas a tener un propósito en mí. Vea lo que pasó en el desayuno
de Juan capítulo 21, Jesús ya resucitado se le aparece a sus discípulos y le dice estas palabras. Escuche muy bien. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Lo preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le diera esta la tercera vez. ¿Me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Juan capítulo 21, verso 15 al 17. Y yo he leído esto muchas veces, amigo, pero quiero que tú entiendas algo tan importante de esta parte de la historia. Jesús le estaba recordando a Pedro el propósito de Pedro en la vida, en el Evangelio. Cambio de palabras. Al principio Jesús le dice: ahora no vas a ser pescador de peces, sino ahora vas a ser pescador de personas, ¿verdad? De gente. Después se le aparece, como vemos en Juan capítulo 21, y ¿qué le está diciendo Jesús? Le está recordando el propósito extraordinario de Pedro. Le está diciendo: ¿me amas? ¿Amas verdaderamente al Hijo de Dios? ¿Me amas verdaderamente? Apacenta mis ovejas. Pedro, lo que te dije cuando te conocí en el principio, haz eso lo que yo te di desde el principio. Desde el principio te dije que tú ibas a ser pescador de hombres, ¿verdad? Apacenta mis ovejas. Apacenta mis ovejas, Pedro. Pedro, apacenta mis ovejas. Todavía no entendía hasta que Jesús tuvo que repetírselo 3 veces y le dice: Pedro, apacenta mis ovejas. El Señor le estaba recordando el propósito a Pedro de lo que Dios lo había llamado a ser. Dios le estaba recordando a Pedro el propósito, y creo que Dios, por medio de circunstancias, por medio de pruebas, a veces a cada uno de nosotros, y no quito esa palabra de a veces, creo que muchas oportunidades Dios nos recuerda que Él tiene un gran propósito para nuestra vida, pero podemos ser como Pedro y tener una gran problema para poder reconocer el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Todo este tiempo estando con Jesús y todavía no había reconocido el propósito, Pedro. O a lo mejor sí lo conocía, pero en este camino se le había olvidado. Jesús tuvo que recordarle: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacenta mis ovejas, recordándole el propósito extraordinario que Dios tenía para Pedro. Pedro, por supuesto, cambió, amigo. Pedro no quedó así. Pedro no quedó como una persona que se le olvidaba el propósito. Pedro cambió extraordinariamente y fue un gran hombre de Dios, como lo vemos en el libro de Hechos capítulo 2, verso 1 al 14, que es, por supuesto, la visita del Espíritu Santo para nuestra vida. Leámoslo rápidamente para entender y llegar al punto de la historia de Pedro. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o a lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada una de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcentrados al escuchar sus propios idiomas, hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Bueno, ahí da en el verso 9 y 10 de todos los diferentes lugares de las cuales las lenguas de estos apóstoles se entendían. Vamos al verso
14, que es el momento más importante para el tema del día de hoy. Verso 14 dice: entonces Pedro, escuche muy bien, están los apóstoles afuera ahora, están viendo ahora a los diferentes personas que están afuera, ellos están viendo a los apóstoles, están entendiendo todo lo que los apóstoles están diciendo. Y el Pedro que no entendía el propósito en la vida, el Pedro que negó a Jesús, el Pedro que pasó por momentos difíciles, tomó un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen, dice la palabra del Señor. Creo que es tan importante entender lo que Pedro estaba haciendo porque había entendido el propósito de Dios en su vida y por medio tocado del Espíritu Santo estaba siendo transformado en una manera extraordinaria. El verso 15 nos recuerda a Pedro en lo que dijo el apóstol Joel. Dijo así: estas personas no están borrachas, porque las personas ya lo estaban diciendo que estaban borrachas. Como algunos de ustedes suponen, las 9 de la mañana es demasiado temprano para hacer tales cosas. No lo que ustedes ven, es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. Terminemos allí en el día de hoy. Amigo, después de reflexionar, desde el momento de que Jesús conoce a Pedro, automáticamente le da un propósito. Durante la trayectoria con Jesús y Pedro reconoce que Jesús es el Señor, lo testifica, lo dice a todos los apóstoles, va y pasa al momento del arresto de Jesús. Pedro niega a Jesús, pasa por un momento bien difícil, prueba de fe. Jesús resucita, se le aparece a los apóstoles, más adelante un poco en la historia, desayuna con alguno de ellos, y es ahí cuando cuando Jesús le pregunta a él: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Apacenta mis ovejas. Amigo, amiga que me escuchas en esta tarde de gloria, te quiero dar esta palabra y decirte a ti en el día de hoy que si Dios ha puesto un propósito en tu vida, que no caigas. Sigue adelante, porque el propósito que Dios ha puesto en tu vida es de Él y no de los hombres. No puedes moverte en emociones por lo que la gente diga o moverte si hay 3 o 4. Tienes que moverte por el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Movido por propósito y no movido por las emociones de las personas. Espero que este tema sea de bendición para tu vida. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.